Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales del juego de Química Mi Alegría 3. Como ya se habrán dado cuenta, vamos a iniciar con una nueva sección titulada Electroquímica. Entonces, como es algo nuevo que vamos a ver, conviene realizar una pequeña explicación acerca de qué es esto y de dónde surge. No se preocupen, no voy a aburrirlos con pura teoría, porque también voy a hacerles unas pequeñas demostraciones para que entiendan de una mejor manera lo que es esta ciencia, ya que es una rama de la química que, como su nombre lo dice, estudia los fenómenos relacionados con la electricidad y la química. Entonces, primero tendremos que remontarnos a experimentos de hace mucho tiempo, en los cuales les mencioné unos elementos muy importantes que son mezcla, molécula y átomo. Como ustedes recordarán, hubo un tiempo en el que les dije que todo en este universo se compone, bueno, gran parte del universo se compone de materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene alguna forma definida. Por ejemplo, esto es materia, la cámara con que estoy grabando es materia, yo soy materia, este plumón es materia, todo lo que nosotros vemos es materia. Los líquidos y los gases también se consideran como materia. Entonces, esa materia se compone de la mezcla de muchos compuestos. Por ejemplo, nosotros nos componemos ya sea de potasio, calcio, hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una materia, cualquier materia se compone de la mezcla de muchos compuestos. A eso se les denomina mezcla, a la unión de varios compuestos. ¿Qué es un compuesto? Es aquel que está formado por una o varias moléculas de algún elemento. Por ejemplo, sulfato de sodio es un compuesto, sulfato de cobre es un compuesto, tiosulfato de sodio. Casi todos los elementos que están en nuestro juego son compuestos. Ahorita van a ver por qué. Y ese compuesto se forma de moléculas. Entonces, y tenemos otro concepto que es átomo. Átomo es la partícula más pequeña e indivisible de un elemento. Por ejemplo, como les había indicado esa vez, supongan que tienen un elemento puro, como es el sodio, el zinc, el hidrógeno, son elementos muy puros. Entonces, si lo empezamos a partir así, y luego un pedazo pequeño lo volvemos a partir, y ese pedazo pequeño más lo volvemos a partir, y así sucesivamente, hasta que llega a una partícula indivisible. Esa partícula es el átomo. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña e indivisible de algún elemento. Molécula es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, no sé, tenemos, vamos a agarrar cualquier elemento, sulfato ferroso, o uno más fácil, cloruro de sodio. Su fórmula es NaCl, sodio, cloruro de sodio. Esto, en su expresión más pequeña, esto sería un átomo de sodio y
y un átomo de cloro, pero todo el conjunto forma una molécula. Y ya un compuesto ya es aquel que contiene varias moléculas de esto. Y mezcla es la unión de varios de estas moléculas, por ejemplo el H2O más el sodio. Ya se forma la mezcla de la molécula. Entonces átomo es la partícula más pequeña e indivisible que existe de un elemento. Molécula es la unión de dos o más átomos. Y mezcla es la unión de dos o más moléculas, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo. Esa vez, ustedes recordarán, les había dicho que existen elemento, compuesto y también mezcla. Un elemento es aquel que se encuentra de manera más pura, pero que se compone de muchos átomos, como el zinc. El zinc que está en nuestro juego no está relacionado con algún otro elemento, y ese se compone de muchos átomos de esa misma sustancia. Molécula, un conjunto de muchas moléculas forma un compuesto. Por ejemplo, cloruro de sodio. El cloruro de sodio que nosotros tenemos en nuestro juego, por ejemplo, se compone de muchísimas, miles de millones de moléculas de cloruro de sodio que se componen de dos átomos, el sodio y el cloro. Y la mezcla pues es la unión de varios compuestos. Pues eso no hay tanto problema. Ustedes recordarán que les había indicado esto. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a retomar? Porque el átomo, en su estructura interna, así como nosotros dentro del cuerpo humano hay órganos que se distribuyen de tal manera que hacen determinadas funciones, pues los pulmones, el corazón, eso, el otro, aquello. El átomo igual tiene una estructura interna. Esa se compone de un núcleo y de órbitas, muy semejante al universo, ya que el universo, pues el núcleo es el Sol y se compone de órbitas en donde los planetas giran alrededor. En los átomos sucede algo parecido, solo que se compone de tres partículas principalmente: los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, los protones y los neutrones se localizan todos en el núcleo, y los electrones se localizan en las órbitas girando alrededor del núcleo. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no tienen carga. Entonces pueden identificarlos como protones positivo, electrones negativo, y neutrones ni positivo ni negativo. Hay muchas cosas que explicar acerca de todo esto, pero eso ya es más largo, ya no nos corresponde, eso ya le corresponde a la física. Entonces nada más nos vamos a quedar con esta idea. O sea, no les voy a decir cuántos electrones caben en cada órbita, o cuántas órbitas hay, o los orbitales. Muchas cosas de eso ya no les voy a decir, ya no corresponde a la química. Entonces, cuando todos estos electrones de una materia los hacemos circular por un conducto, a eso se le llama electricidad. En otras palabras, ¿cómo surge la electricidad? Surge cuando los electrones de un átomo
circulan a través de un conducto que es un conductor. Ahorita les explico que es conductor aislante. Y pues la fuerza que empuja a los electrones se le llama voltaje, y el flujo que lleva a los electrones, o sea, el recorrido que hacen todos juntos, se le llama corriente eléctrica. Cada cuerpo presenta una resistencia. Es como, por ejemplo, que alguien los va a empujar, ustedes oponen resistencia para no caerse. En este caso, el conductor en el que están circulando los electrones también va a presentar una resistencia, y a eso se le llama, su nombre lo dice, resistencia. Para los que ya vayan en la secundaria, ya saben de dónde sale la fórmula de voltaje es igual a resistencia por intensidad, ya que el voltaje es necesario para que los electrones se muevan y estos produzcan una corriente eléctrica que a su vez van a tener problemas con las resistencias del conductor. Entonces, ya después de tanta explicación, vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí pues este es el objeto que vamos a ocupar en esta sección, y pues aquí tenemos un cable que circula en todo este circuito. Entonces pues ahorita está desconectado. Para el momento de conectar, observamos cómo el foco empieza a prender. Esto es porque los electrones van a empezar a circular desde aquí por todo este camino, lo que va a ocasionar que se prenda el foquito. A todas esas sustancias, por cierto, hay sustancias que permiten el paso de los electrones. A esas sustancias se les llama conductores. Por lo general, todas esas sustancias que son conductores son metálicas. Por ejemplo, ustedes ven las puntas de estos cables, son metálicas, y por eso se prende el foco. Entonces ustedes pueden agarrar cualquier cosa metálica de su juego, la cazuelita. Vamos a conectar así, y observamos como que los cables no están juntos, sino están unidos a través de la cazuelita. Siguen ocasionando que se prende ese foquito. Eso es porque esta sustancia es conductora. Entonces todos los electrones pasan por el cable, se dispersan a través de toda la sustancia metálica que las conduce, y continúan en el otro cable hasta llegar al extremo del foquito. Y así pueden agarrar otras cosas metálicas, por ejemplo, no sé, la malla. Observamos cómo también conducen, donde sea que esté, conduce de electricidad, o también este alambre de fino de acero, lo ponemos aquí, lo ponemos acá, pues va a prender el foquito. Entonces todas esas sustancias que ocasionan que se prenda el foquito, ya que la electricidad circula a través de ellos, se llama conductores. Sin embargo, hay otras sustancias que no permiten el paso de la electricidad. Por lo general son plásticos, vidrios, algún tipo de madera. A eso se les llaman aislantes. Por ejemplo, esta caja de cartón, si la conectamos, a pesar de que está toda unida, no conduce la electricidad. O por ejemplo, las pinzas que son de plástico tampoco conducen la electricidad, aparte de que están unidas. O vamos a intentar con otro más, con la lupa, también en nuestro juego. Observamos como tampoco prende un poquito. Estas sustancias
o materiales son los aislantes. Como ustedes recordarán, hubo experimentos en los que necesitábamos saber si una sustancia era metálica o no, y para eso hacíamos algunos experimentos como ensayo a la llama, o como poner esa sustancia en silicato de sodio para determinar si son metálicas o no. Y eso ¿para qué nos va a servir? Aquí está la aplicación, para saber qué sustancias son conductoras de la electricidad. Ahora, ustedes recordarán que cuando una sustancia la disolvíamos en agua, todo ese líquido tenía en su estructura disuelta por todas partes esa sustancia. Entonces, ¿qué pasaría si una disolución contiene alguna sustancia metálica, como el sulfato de cobre, que lo determinamos en aquella ocasión? Lo conectamos en estos dos cables. En teoría debería de conducir la electricidad, ya que hay metales por toda la disolución, y al introducirla ocasionaría que se prendiera el foquito. A ese fenómeno se le llama electrólisis, y a las sustancias que son capaces de conducir la electricidad disueltas en agua se les llama electrolitos, y eso es lo que estudia la electroquímica. Estudia todas aquellas sustancias que son capaces de conducir la electricidad, y además de sus propiedades, características o fenómenos que pueden ocurrir. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta sección. Por eso empecé desde que es átomo, molécula y todo eso, para que entendieran a qué se dedica esta ciencia. Entonces, ya después de toda esta introducción, ahora sí podemos hacer el experimento. Y pues para eso, los materiales que necesitamos son 2 pilas AA, el portapilas, 3 sustancias que van a ser el sulfato de sodio, cloruro de sodio, sulfato ferroso y cloruro, sulfato de sodio. Ahora sí, la cucharita, la pipeta, los electrodos de carbón, el tubo de U y un poco de agua. Entonces, lo primero que hay que hacer a estos, hay que sacarles punta para que podamos amarrarlos. Ya lo había hecho anteriormente para no perder tanto tiempo. Posteriormente, los electrodos se componen de 2 partes, una la parte metálica y otro una parte de carbón. Tienen que introducir los pequeños carbones dentro de los orificios que contienen las placas, y una vez que ya están adentro, las puntas que ustedes sacaron hay que unirlas de esta manera, haciendo una U, así, meterla por el orificio y trenzarla con fuerza. Esto para que, como ya habíamos visto, hay sustancias metálicas que conducen la electricidad. Entonces, para que conduzca bien la electricidad, hay que unir perfectamente los electrodos con los cables. Una vez que ya están unidos, lo que hacemos a continuación es agregar un poco de agua al tubo en forma de U. E introducimos cada uno de estos electrodos.
observamos que no pasa nada. Eso es porque en el agua no hay ninguna sustancia disuelta que conduzca la electricidad, es agua pura. Bueno, en teoría. Sin embargo, si a ustedes aquí se les presentan algunas burbujas, eso es porque el agua que ustedes agregaron contiene alguna sustancia. Recordemos que en un experimento anterior habíamos visto que hay sustancias que luego están presentes en el agua y nosotros no nos damos cuenta. Entonces ahora vamos a, bueno, se los acerco para que vean cómo no pasa nada. Entonces ahora vamos a agregar esta agua, a fin que está limpia, y vamos a hacer una disolución muy concentrada de cloruro de sodio. La disolvemos. Pueden usar también su varilla. El punto es que tiene que estar bien disuelta. Le agregamos más agua. Entonces si quieren le pueden agregar más cloruro de sodio. Aquí no importa si se agregan gran cantidad. De hecho, entre más cantidad de sustancia o de electrolitos haya en la disolución, es mucho mejor, ya que la electricidad se conduciría de una mejor manera. Entonces seguimos disolviendo. Aquí pues podemos quitarlo así porque no es una sustancia peligrosa. El cloruro de sodio es sal. Entonces seguimos disolviendo. Y una vez que ya se ha disuelto casi todo el precipitado, con mucho cuidado lo agregamos al tubo en forma de U. Y enseguida introducimos los electrodos que toquen el agua. Observamos cómo empiezan a salir pequeñas burbujas. Eso es porque, como ya les había dicho, dentro del agua está el cloruro de sodio, que es muy conductor de la electricidad, y entonces al estar llegando aquí los electrones están ocasionando una reacción electroquímica, lo que ocasiona que se liberen esas pequeñas burbujas. O incluso pueden ver aquí como el precipitado, como hasta se ve mucho más blanco que en el resto del tubo en forma de U. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es otra disolución con sulfato ferroso y sulfato de sodio. Pero para eso tenemos que sacar el agua y limpiar bien el tubo para que no queden rastros